de la materia Filosofía del Derecho. Le sugerimos que había material para que leyeran o fueran leyendo. No sé si quedó, hicimos una introducción, no fue demasiado larga, pero hubo algunas cuestiones que se plantearon. No sé si hay, abro el juego, si hay algo que quisieran comentar de la clase anterior, alguna pregunta, alguna objeción, algo que tenga que ver con los materiales, lo conversamos y vamos enganchando con las nuevas cuestiones. Eso, unos segundos. Si alguno de ustedes tiene alguna inquietud de ese tipo, no se olviden que se, se abre el micrófono y pueden participar. ¿Mm? Dijimos que la nuestra era una perspectiva. Nuestra cátedra esboza una perspectiva sobre lo que sea el derecho. Y esa perspectiva, por supuesto, no pretende agotar toda la realidad del derecho o ser, sobre todo, una perspectiva definitiva o absoluta. No hay humanamente perspectiva alguno, por supuesto, salvo que se plantee como una ilusión, bajo un engaño o como una mentira, no hay perspectiva alguna sobre ningún tema que pueda afirmarse como absoluta. Todas las perspectivas están necesariamente sujetas a revisión porque adolecen de un problema casi, diría yo, después en términos prácticos, insanable, que es no percibir que lo que se dice desde una perspectiva, y entonces necesariamente, nos guste o no nos guste, lo admitamos o no, o nos pretendan convencer de lo contrario, toda perspectiva es sesgada. Por ahora voy a adelantar algo que después vamos a desarrollar con bastante detalle. El sesgo tiene que ver con el lugar que cada uno de nosotros ocupa en el mundo, que no puede modificar, no puede ser modificado. Solo queda o cabe admitir en la escucha y en el diálogo con otros esos sesgos que uno no puede ver precisamente porque su visión entrecomilladamente, si usamos una imagen óptica, se ve empañada. Y esto, insisto, tiene que ver con nuestro lugar en el mundo. Por lo tanto, esta perspectiva ya está o va a empezar a acompañar argumentos que consideramos son válidos para legitimar nuestra propuesta. Y siempre, como dicen muchos, con pretensión de verdad. ¿Mm? No se trata de la verdad, sino una pretensión de verdad. En esta primer clase, nosotros vamos a tocar algunos tópicos, en principio algunas relaciones, diferencias o semejanzas entre lo que se conoce como ciencia, filosofía, pero a mí me gustaría remarcar, más allá que estos conceptos los hemos absorbido, lo podemos encontrar en cualquier, si se quiere, manual de estilo, como le decía, la filosofía durante siglos se ha enseñado y se sigue enseñando, con algunas excepciones de una manera escolar, reducida a manejarse con una serie de conceptos o definiciones dadas por autores que se pierden en el tiempo, pero con puntos de vista que en general se transmiten para su aprendizaje de manera muy fragmentaria. Lo que hace primero a la disciplina así enseñado, conocida, poco atractiva. Segundo, dificultad para entender algunas cuestiones, porque no puede uno sumergirse en la lectura de algún clásico, si se quiere, simplemente con algunas referencias puntuales o con algunas definiciones. Por eso les dijimos que nosotros lo que hacemos es tratar de enfocar la cuestión por temas, por temáticas, y ahí ir incluyendo
o incluir autores que son relevantes para la cuestión. Les había dicho, quiero aclarar o profundizar un detalle importante. La clase anterior les había dicho que la filosofía tenía, y filosofía del derecho o materias afines, en esta casa de estudios y en cualquier otra, como una especie de mala prensa. Porque históricamente, a lo largo de toda la historia de la humanidad, la filosofía se ha visto de alguna manera con la primera crítica que se hace en Grecia, cuando se decía que la filosofía era un pasatiempo que requería no tener ninguna obligación puntual, que era un medio ejercicio, si se quiere, retórico, y que estaba abonada a aquellos que podían practicar el ocio durante su existencia. Recordemos que en esa sociedad o esa sociedad estaba estructurada en personas que tenían todo a la mano y personas que estaban destinadas a trabajar para darle a algunos todo en la mano, y ellos tenían poco y nada. Era una sociedad con amos y esclavos. Esto se patentiza de manera histórica, no es muy difícil recabarlo. Por eso quienes tenían todo para subsistir y ninguna preocupación o trabajo que realizar, se decía, podían dedicarse a pensar. Este lastre de la filosofía nos fue acompañando con el paso del tiempo. Por eso muchas veces uno escucha voces que dicen o sostienen que en realidad es algo que la filosofía no implica un pasatiempo, o una pérdida de espacio y tiempo para cosas más importantes, o que en última instancia solo queda o es un métier que queda reservado a algunas mentes con ciertas características que no forman parte de los mortales comunes. Esto es un problema, ¿por qué? Es un problema grave porque, primero, porque invalida de alguna manera, limita la posibilidad o capacidad de desarrollo de nuestra mente ante los problemas o situaciones que se plantean cotidianamente. Es como si uno mismo se pusiera un freno de mano. La filosofía es para elegidos y en última instancia, siendo para elegidos, tampoco sirve para mucho. Apeguémonos a las cosas prácticas. Este error, este groserísimo error en la percepción de lo que significa la filosofía, ahora vamos a ver por qué o desmontarlo, también necesariamente se traslada a las disciplinas prácticas. ¿Mm? Como yo ejemplificaba en la clase anterior, en la enseñanza clásica del derecho, lo que privilegiaba, producto de un modelo de aprendizaje y conocimiento traído del primer mundo, era el conocimiento de las reglas. Lo importante era conocer las normas, hacer como una especie de juego de prestidigitación con las reglas, normas, sumarlas, restarlas, ponerlos por abajo, combinarlas, pero todo lo que tuviese que ver con la finalidad o última función de las reglas se dejaba de lado. Por eso las materias que de alguna manera tenían alguna referencia o alusión al pensamiento jurídico o al pensamiento en general, tenían el nombre de teoría del derecho. Esto, por ejemplo, esto es muy claro en universidades fundacionales de la República Argentina, como la Universidad de Buenos Aires, en donde las materias que no eran dogmáticas o simplemente dogmáticas se llamaban teoría del derecho. Pero en esta teoría del derecho uno no podía encontrar casi nunca una referencia al sentido más profundo de lo que estaba estudiando. Este inconveniente eh, hace que se refuerce, como les decía en la clase anterior, la posibilidad de que uno mm, crea estar aprendiendo derecho, por ejemplo, crea no estar conociendo o apegándose a ninguna doctrina de carácter filosófico. Mi ejemplo fue, si no lo hice, lo remarco ahora brevemente, mi ejemplo es el siguiente. Si se les enseñara reglas y en todos los casos
el que les enseña reglas no hiciera ninguna referencia a la definición, al concepto, al significado más profundo del derecho, parecería, uno podría pensar, está bien, estoy aprendiendo derecho, estoy aprendiendo reglas, sin ningún tipo de apoyatura innecesaria de doctrina filosófica. Y ahí está el error, porque aun cuando no se diga explícitamente que se está contando algo, yo al hablar de las reglas las cuento desde un cierto lugar. Ese cierto lugar implica una toma de posición, aunque no lo sepa, aunque no lo quiera admitir o aunque lo oculte, de lo que yo puedo considerar como derecho. Lo que ocurre es que al no indicarle esto al que me está escuchando, yo le transmito contenido, mera referencia a reglas, pero en ese contenido y en esa mera referencia a reglas, y esto es imposible de evitar, se cuela o aparece una determinada concepción sobre el derecho que no está explícita, que está implícita y que quien escucha o intenta conocer no puede percibir. Primero, porque sería una cuestión de honestidad intelectual decir desde qué lugar se cuenta tal cuestión, desde dónde yo cuento, por ejemplo, si soy un ferviente admirador de una teoría del derecho que dice que el derecho es exclusivamente la definición canónica, que la habíamos hablado en la clase anterior, canónica, mundialmente extendida, de que el derecho es un conjunto de reglas que emana de autoridad competente. Esto implica un punto de partida, que quien lo cuenta no lo dice, pero, y ahí viene el problema, y lo dijimos en la clase anterior, y ahora vamos a avanzar sobre esto, es que no contar ese punto de partida nos impide a nosotros que estamos aprendiendo detectar un error que fue un error común, fue el confundir el ámbito en donde tenían que jugar o aparecían las reglas, vinculando las reglas a un fenómeno diferente al fenómeno jurídico. Y ya lo habíamos adelantado. Vamos a volver sobre esto cuando nos metamos de a poco o empecemos a meternos de a poco en el derecho. Y ese fenómeno, ya tenemos que estar prevenidos ante esto, es el poder. La enseñanza del derecho durante 2 siglos en la República Argentina, que no fue una excepción, cuidado, no fue una excepción, ojo, no es que estemos fallados, seamos ignorantes o hayamos elegido la peor prenda, esa enseñanza del derecho evitó, diluyó la confusión que implicaba enseñar un modelo importado que hacía referencia no a lo jurídico, sino al poder. Por eso es que esa definición quedó como grabada a fuego. Muchas veces cuando se consulta, no necesariamente a quien no tiene conocimientos jurídicos o está aprendiendo, a veces, y no sin asombro, a quienes ya se han formado jurídicamente, ¿cuál es la primera idea que le viene a la cabeza si tienen que hablar de derecho? Es hacer referencia a esta definición del derecho como un conjunto de normas que emanan de autoridad competente. Es un concepto, por decirlo, para empezar a decirlo, si se quiere, de una manera muy suave, muy ambiguo, porque en principio puede reflejar tanto al fenómeno de lo jurídico como al fenómeno del poder. Y en definitiva va a terminar reflejando lo que no es jurídico, sino que es poder. Esto después lo vamos a ver con detalle. Cayendo en lo que habíamos empezado a marcar, que es un problema, hoy vamos a trabajar sobre la idea de pensar científicamente o filosóficamente y el principal problema es caer en un reduccionismo. ¿Se acuerdan? Muy rápido les dijimos, reduccionismo implica solo percibir una arista, una dimensión de lo real, pero convencidos de que no hay otras dimensiones de lo real. Eso nos pasa a nosotros, los seres humanos, constante y permanentemente. Percibimos una arista de la realidad, la asumimos, la hacemos nuestra. Esta arista de la realidad que vemos tiene que ver con nuestro lugar en el mundo
E inmediatamente van a saber por qué artilugio mental o psicológico percibimos que esta perspectiva, lo que vemos es lo único que se puede ver. ¿Y qué hacemos ipso facto? Origen. Y acá hay algo también importante, que es, nosotros estamos metidos en una disciplina que tiene que lidiar, nos tiene que ayudar a resolver los conflictos sociales. Si esta disciplina no nos ayuda a resolver los conflictos sociales, nos sirve, o es pura ideología, o es cháchara que encubre algo más. Entonces, en esa posibilidad de resolver los conflictos sociales, que es un tema delicadísimo, nos damos cuenta que no, o nos vamos a dar cuenta que no podemos hacerlo si lo que intentamos manejar como herramienta para resolver los conflictos es una herramienta sesgada o reducida. Sobre esto vamos, por supuesto, a volver con mucho detalle, pero creo que es algo que uno tendría que tener al costadito de cualquier idea que intente elaborar, ensayo que pretende escribir, texto que quiera memorizar, clase que quiera escuchar, opinión que quiera vertir. Esa etiqueta siempre tiene que estar en rojo al costadito. Ojo con el reduccionismo. Ojo con el reduccionismo. Por eso hoy hablaba de confesión intelectual. El que intelectualmente es honesto tiene que hacer un esfuerzo muy grande para mirar desde dónde dice lo que dice, explicitarlo, hacérselo saber a quien lo está escuchando. Yo estoy contando esto porque lo cuento desde acá. De acá sé que podría faltar lo otro, pero lo digo porque esta es mi lectura, este es mi lugar, esta es mi posición. Esto tiene que ver con mis coordenadas sociales, con mi aprendizaje, con mis esquemas conceptuales aprendidos y absorbidos en nuestra vida social y tengo que conocerlo. ¿Para qué? Para evitar caer en algo que Ahora vamos a ver algunos de los problemas o de los errores que hay que combatir cuando intentamos pensar. Y se supone nosotros tenemos que reivindicar que el pensamiento es fundamental para lo jurídico, porque hemos retrocedido tanto que parece que el pensar adecuadamente no tiene nada que ver con lo jurídico, que lo jurídico caminara por otro lado, que no implica ni pensamiento, ni crítica. Eso hay que reivindicarlo. Se ha perdido mucho precisamente porque nos hemos manejado y nos seguimos manejando con un concepto de derecho que no es de derecho, que es de poder. Recuerden, esto habida cuenta de las fechas que se están recordando y conmemorando en estos días, lo que dije en su momento de por qué muchísimas reglas que eran reglas de poder después se mantuvieron, suponiendo, sostenieron que eran reglas jurídicas. Esto no era un capricho, no era simplemente una creencia completamente equivocada. Volviendo entonces a la idea de ciencia y filosofía, expliquemos un poquito más de lo que significa filosofar y quitémosle ese matiz. Yo por un momento le quitaría ese matiz de palabra como demasiado grande y la reemplazaría por la palabra pensar. Pero ojo, no porque haga un símil o una sinonimia o una identificación entre lo que sea filosofar y lo que sea pensar. Cuidado, no son lo mismo, pero ¿por qué lo hago? Y ahora vamos a aprovechar para meternos, incorporar en este análisis lo que sea filosofía y después brevemente separarlo de la ciencia, que es más sencillo, los avances de una gran disciplina en la actualidad que tiene que ver con el conocimiento humano, que es la neurociencia. Vamos a apoyar en algunos ingredientes que nos suministra la neurociencia, que tienen que ver entonces con pensar. Primer dato, entonces, los seres humanos, nota, pensamos. Esto implica también o es equivalente a filosofar. No. ¿Por qué no? Porque pensamos, pero podemos pensar bien o podemos pensar mal.
Cuando hablamos de pensamiento y de filosofía, nos referimos a un pensamiento bien elaborado o lo que la mayoría de los pensadores contemporáneos denominan pensamiento crítico. El pensamiento crítico es un pensamiento bien elaborado, vamos a ver estas coordenadas, pero que no es automático, no es natural, lamentablemente, en el ser humano. Ese pensamiento crítico es el que yo uso y me parece que se puede reemplazar y es más, diríamos hoy, amigable, amigable con el oído y no suena tan rimbombante con la palabra filosofía y es bien preciso. Se trata de pensar y de pensar críticamente, pero no, ojo, ojo, no decir qué es lo que hay que pensar, jugando, jugando al juego del pensamiento crítico, sino decir cómo podemos llegar a pensar y en esto cada uno con sus herramientas, pero bien usadas, bien utilizadas, podrá llegar a ciertas cuestiones problemáticas desde diferentes lugares. Si no sería domesticación, si no sería ideología. No se trata de decirle a alguien qué es lo que tiene que pensar. Entendamos esto, sino cómo pensarlo. Y la neurociencia nos dice, es una cuestión difícil. ¿Por qué? Clave, elemento clave en esta disciplina, la relevancia del cerebro. La importancia que tiene el cerebro, un pequeño organito muy chiquitito que está dentro de nuestras cabezas. Es la neurociencia. Es fundamental el cerebro, pero inmediatamente aclara, nos dice, ojo, que no es un aliado de esto. ¿Por qué? Porque el cerebro, vamos a decirlo de una manera coloquial, a lo que tiende es a la inactividad, a mantener lo que ya puede saberse, no le gusta investigar. Es como aquel que se queda sentado, cómodo, aprendió algo y si por él fuera no se movería más. No es en este sentido el cerebro no es nuestro aliado. El cerebro tiende a conservar lo ya adquirido. Por eso lo que tenemos que hacer es un esfuerzo para que ayudados por el cerebro, podemos pasar a lo que nosotros denominamos o vamos a denominar una fase, una dimensión crítica en el pensamiento. ¿Y y cómo opera el cerebro? ¿Ante qué reacciona? Los neurocientíficos dicen, el cerebro le sirve al ser humano para afrontar los problemas, las problemáticas. ¿Qué entiende por problemática? Todo aquello que nos pasa y le ha pasado al ser humano desde el mismo momento en que aparece y irrumpe en el mundo. Está lleno de problemas. ¿Cuáles son? Aunque a veces no lo parezca y aunque a veces algunos estemos mejor preparados que otros para afrontarlos. Pero, ¿qué entendemos por problemas? Las carencias que tenemos los seres humanos. No tenemos nada que nos sobre de lo que nos falta. Y al contrario, lo que tenemos y no nos sobra y nos falta, a veces lo dilapidamos. Todo esto está subtendiendo a todos los demás problemas que cada uno de ustedes podrá visualizar. Alimentarse es un problema, abrigarse es un problema, dormir es un problema, trabajar es un problema, valerse de los instrumentos que le da la tierra o el mundo es un problema, convivir es un problema. Hay que resolverlo. Y ahí aparece el cerebro. ¿Y qué hace el cerebro? ¿Cómo actúa? Dice, el cerebro nos ayuda creando ciertas mediaciones. ¿Por qué? Porque el pensar no es un fin en sí mismo. Pensar críticamente no es una finalidad en sí misma. Pensar bien, si se quiere, le resulta más sencillo. No es un fin en sí mismo, es un medio. ¿Y es un medio para qué? Diríamos que la finalidad, la coordenada más importante al estar en el mundo es mantenerse en el mundo, mantenerse en la vida, estar en situación.
estar con vida. Este dato es el más importante para cada uno de nosotros a nivel cerebral. La búsqueda del cerebro es la de utilizar medios o mediaciones que permitan resolver estas problemáticas. ¿Qué es una mediación? Una mediación es algo que usa el cerebro como medio para resolver una carencia determinada. Vamos a dar unos ejemplos. Y tiene como criterio, el cerebro, como criterio, lo que los pensadores, los neurocientíficos llaman unidades o dimensiones de valor. Hay cuestiones o centros de valor que el cerebro utiliza y en función de esto intenta resolver esas cuestiones o esas temáticas. Y se aporta un dato muy importante. Fíjense, las neurociencias dicen esto, que es interesantísimo. Para resolver estas problemáticas se necesita información. ¿Por qué necesitamos información? ¿Por qué el ser humano necesita información? Porque con esta información relevante puede decidir. ¿Se acuerdan en la clase de anterior dijimos, vamos a ver qué es fundamental conocer? ¿Para qué? Conocer a través de la filosofía y vamos a ver enseguida a través de la ciencia. ¿Conocer para qué? Para comprender. Conocer y comprender. Y comprender en definitiva ¿para qué? Para decidir. Las neurociencias recalcan esto y dicen lo siguiente, a mayor información, más posibilidades de decidir adecuada o correctamente. Toda nuestra vida, yo no diría, no me animaría, no quiero exagerar, pero diría que casi toda nuestra vida es decisión, es pura decisión. Tenemos que decidir constantemente. Y la decisión puede llevar a traer aparejado un movimiento, una acción o una omisión, pero la decisión es inseparable. La cuestión es que decidamos bien, no erróneamente. Entonces, se nos dice, a mayor cantidad de información, más posibilidades de obtener una decisión correcta. Y, junto con la teoría, una teoría que se las menciono, que estuvo muy en boga a fines del siglo XX y comienzos del XXI, que se llama la teoría de la decisión racional, estos autores, al pensar el razonamiento, decían, si el ser humano tuviera información completa, total, sobre cualquier cuestión, sería prácticamente imposible que se equivocase al tener que decidir y si en esta decisión se jugaba la solución a un problema práctico. Pues bien, el derecho lo vamos a buscar precisamente para que nos sirva en esa decisión de utilizarlo para resolver cuestiones prácticas. Los problemas del derecho no son problemas teóricos, de discusión vana en un laboratorio, intelectualismo. No, el derecho nos tiene que servir para resolver cuestiones prácticas. Pero, ¿qué sabemos? Sabemos que el ser humano, en principio, vamos a ponerlo de esta manera, yo sería más tajante, pero yo lo pongo de esta forma. En principio, es imposible obtener información completa sobre determinadas cuestiones. Pero, si seguimos en el argumento, podríamos pensar, sin embargo, hoy, siglo XXI, siglo XXI, tenemos una herramienta, yo la considero considero el alcance de esta herramienta en los términos en los que les voy a mencionar ahora. Tenemos una herramienta capaz de almacenar en pocos minutos o segundos una cantidad de información que tal vez al ser humano le hubiera llevado o le llevaría o le llevó siglos. E inmediatamente trabajar en base a esa información, que es casi incalculable, para dar una respuesta a un problema determinado. Con esto me estoy refiriendo a la inteligencia artificial.
Y creo que el único papel y rol que puede jugar la inteligencia artificial es este. La inteligencia artificial no es, no será y nunca será capaz de discernir lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo correcto. Pero como herramienta, porque además no puede trabajar tampoco ni lo podrá hacer con un factor esencial que tiene que ver con el pensamiento y el cerebro, que no solamente es la capacidad de calcular y de razonar, que sería la inteligencia formal, sino un dato que no se puede escapar y a la que no se puede acceder mediante este mecanismo, por más esfuerzos que se hagan. Es como inasible, que es la inteligencia emocional. No lo va a tener nunca la inteligencia artificial, porque, insisto, no puede separar lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo. Sí acumular y cruzar de una manera impresionante en segundos mucha información. Pero ahora empiezo a cerrar este argumento que es el que me ocupa o preocupa. Entonces, si nos dicen, tenemos muchísima información y hoy tenemos, no 100%, por limitaciones humanas, incluso limitaciones humanas para llenar una máquina de datos, pero tenemos muchísima. Podríamos resolver prácticamente la mayoría de los problemas de la humanidad. Pero un filósofo alemán que se llamó Martin Heidegger, y hablando de estas cuestiones, dice, pero aparece un dato curioso. Una época en donde el hambre campea por todo el mundo. Las necesidades, los conflictos aparecen por todos lados. Las carencias, los problemas relacionados al hambre y a la alimentación. Hay un cálculo que dice que tendríamos posibilidad de darle de comer o de alimentarnos el planeta si, por ejemplo, tuviésemos cerca de 12 mil millones de personas en el planeta. Tenemos la mitad. Y menos o mucho menos de la mitad o las tres cuartas partes no pueden acceder a los datos más básicos de alimentación y ahí empezamos la cuenta, ¿no? Todo lo demás. Entonces dice Heidegger, ¿qué está pasando? Si con tanta información estamos decidiendo tan mal, resolviendo tan mal estos problemas que son acuciantes. Y precisamente una de las herramientas fundamentales creadas por el hombre para resolver esto es el derecho. Y a mí no me gusta que el derecho no pueda resolver prácticamente ninguno de los conflictos sociales que tendría que ayudar a resolver. Porque si me dicen la vieja chicana o el viejo cliché de que filosofar no sirve para nada, hasta podríamos pensar, y algunos desde ciertas teorías radicales dicen, si el derecho sirve para muy poco, para nada. No es esa la situación, pero lo parece. Habría que ver dónde está el problema. ¿Cómo hacemos para desmontar este problema? Porque nos va a aquella disciplina que hemos dedicado, estamos dedicando gran parte de nuestra vida, ¿no? Y hablo de resolución de problemas sociales. La resolución de un problema de un X en una cantidad de 200 letras no es una resolución que pueda hablar a favor o bien del derecho. No se trata de la resolución de un problema de un X, se trata de la resolución de un problema de todas las letras que forman el abecedario. Ya lo vamos a ver esto, pero lo estoy marcando como dato de pensamiento. Los problemas y las respuestas son colectivas. Siempre los problemas y las respuestas son colectivas. ¿Mm? Si hay una herramienta que no resuelve problemas colectivos, sino problemas puntuales, prestemos atención. No solamente esto podría estar ocurriendo con el derecho, sino con otras disciplinas. Vuelvo rápido a Heidegger, entonces dice Heidegger, hay un problema, y no es que no pensemos, sino que estamos pensando mal. Y autores que siguieron la famosa y muy importante pléyade de pensadores que escriben alrededor de la aparición o en la época de la Revolución Industrial, que fueron denominados o llamados
los filósofos de la sospecha, eh, y después dio lugar a la escuela de Frankfurt, unos pensadores en el primer mundo que por primera vez empezaron a manejar estas nociones de pensamiento crítico. ¿Por qué filósofos de la sospecha? Porque ahora lo vamos a ver después cuando demos algunas características de la filosofía. Son los filósofos que empezaron a sospechar, a dudar de que no hubiera algún inconveniente, algún problema en las cosas que hacía el ser humano. Por ejemplo, uno de los iniciadores de esta corriente, el alemán, el famosísimo, ultra famosísimo pensador alemán llamado Karl Marx, él tiene una frase muy interesante que refleja un poco el acontecer del pensamiento en el mundo. Él dice, hasta ahora, y leyendo y releyendo distintos pensadores, autores, filósofos, o como quisieran llamarlo, dice Marx, he descubierto algo, pero también propongo algo para no quedarnos en la inacción. Él dice, durante siglos los filósofos se han dedicado a describir el mundo y la realidad. Marx dice de una manera imperecedera en ese momento, dice, es hora de que empiecen a pensar tratando de modificar el mundo. Y hay una diferencia enorme entre describir algo, que es el estadio que sociedades como la nuestra, con carencia de pensamiento crítico, no pueden superar. Hay una enorme diferencia entre describir algo, que hasta diría yo resulta bastante sencillo, describir y modificar esa situación. Es como un reto que Marx le lanza a los seres humanos. Dejémonos de describir, de pintar la realidad, que si es horrenda, primero tenemos que empezar a modificarla. A partir de allí surge la famosísima línea de pensamiento que se llamó la Escuela de Frankfurt y críticos de todo eso que se estaba generando o pergeniando, que da lugar al abominable sistema que controla el mundo hoy en día, siglo XXI. Pero vuelvo, sin irme de este autor, dice, y entonces estos autores dicen, aparece lo que se llama como problema, como error, el fetichismo. ¿Mm? Acá se inaugura un término que es muy utilizado en ciencias sociales y en otras disciplinas humanísticas, dice el fetichismo, fetichizar. Mm, Tal vez, seguramente entiendan si yo les digo que esto tiene que ver con el término fetiche. ¿Saben lo que es un fetiche? Un fetiche es algo que se utiliza como, como como una supuesta representación de la realidad o de determinada realidad y la agota. Entonces, todo lo que se le hace al fetiche o está en el fetiche forma parte de la realidad o es real. En términos de pensamiento, y muy sencillo, volvamos a lo que dije hace un ratito, les decía, pensar críticamente es un medio, no una finalidad. Y para esto usamos diferentes variables de valor. La fundamental es el respeto o el reconocimiento a la vida del hombre, a mantenernos en vida. Y entonces, ¿qué ocurre? Estos autores dicen, el problema está en que convertimos aquello que es un medio a partir o a través del pensamiento, lo convertimos en un fin en sí mismo. Cuando hacemos esto, dicen estos autores, fetichizamos esa porción, ese dato, ese problema de la realidad y por supuesto, como resultado, el intento de resolverlo o la posibilidad de resolverlo se va a desvanecer. Pero veamos un ejemplo. Perdón, ¿le puedo hacer una Sí, consulta? Que por ahí no me queda tan claro. sí. Es decir, o sea, utilizar estos fetiches sería, por ejemplo, un medio, no sé, esto que dijiste vos de eh,
la vida del hombre. Ese sería el fin y no un medio, digamos, convertir un medio en un fin, y eso La estaría fi- yendo en contra sí, del pensamiento crítico. sí, el fin, la variable de valor o la más importante, mm, nosotros sostenemos que es la afirmación en la vida, que es lo más importante para el ser humano, afirmarse en la vida. Por supuesto que lo digo de manera colectiva. Ese es el dato más importante. ¿Por qué? Porque no te afirmás en la vida de manera natural. Por el contrario, la existencia implica un aluvión de problemas, no solo a nivel individual y a nivel colectivo, que muchas veces y en gran mayoría de casos atentan contra esta afirmación de la vida, la niegan y la eliminan. Entonces, el punto de partida esencial es afirmarnos en la vida. Esta es la finalidad esencial. Un medio para lograr afirmarnos en la vida de manera adecuada sería el utilizar o usar las herramientas que nos brinda el pensamiento crítico. No pensar, porque pensamos. El problema es que la mayoría de las veces pensamos mal y no correctamente. Por eso decía Heidegger, ¿cómo se explica que la humanidad tenga tantos problemas y cada vez más en resolver cuando la capacidad de almacenar información que nos permitiría llegar a una decisión subóptima verdadera no se produce? ¿Dónde está el problema? Entonces él dice, el problema está en que fetichizamos aquello que es un medio y lo convertimos en un fin. Ahora te voy a dar un ejemplo. Veamos un ejemplo sencillo. Un ejemplo sencillo. Tenemos que resolver o manejar los problemas de convivencia. Hasta ahora, la mejor manera de organizar los problemas de convivencia en el planeta, hasta ahora, se han dado de la forma o a través de la forma que llamamos democracia, que permite resolver problemas de consumo. Pero observamos, y se observa, que en muchos lugares en las que la forma de organizar esos problemas de convivencia es o sería la democrática, aparecen cada vez más problemas o inconvenientes que muchos, y ojo con esto, porque esto es pan de todos los días para los manipuladores. Dicen, ¿cómo es posible que hablemos tanto de democracia cuando en lugares donde hay democracia encontramos cada vez más graves problemas de desigualdad? Cuidado, cuidado, que no es que esto sea falso, ojo, pero lo que se pretende es, cuando uno lo ve, si no esto no se percibe, es que lo que se está tratando de hacer es minar la idea de democracia en base a un dato que puede ser fácticamente real. Coloquialmente, muchachos, ¿cómo podemos entender que nos llenemos con la palabra democracia y en democracia la desigualdad sea cada vez mayor? Ese es un tiro no por elevación, es un tiro directo para minar la democracia, porque te están diciendo, ¿no habrá otra manera para resolver la desigualdad que no sea la democracia? ¿Y qué ocurre acá? Ocurre que precisamente lo que no sería más que un medio se convierte en un fin, pero empieza a distorsionarse esta finalidad. ¿Por qué? Porque esto ocurre en lo que autores contemporáneos han denominado, prestemos atención, democracia de baja intensidad. Si yo no percibo que puede existir en un lugar determinado lo que estos pensadores autores denominan democracia de baja intensidad, entonces confundo la democracia con este remedo y evidentemente empiezo a creer que tal vez haya otros mecanismos, otras formas de vida
para decirlo concretamente, tiranías o dictaduras o como los quieran llamar, que vengan a resolver estos problemas de desigualdad. Pero el error está en que tenemos que percibir que esa democracia de baja intensidad está casi en los límites mismos de la democracia. ¿Y por qué digo de baja intensidad? Porque la democracia, acá está la conversión de un medio en un fin, porque la democracia vista de esta manera, diríamos procedimentalista, como lo hacen muchos analistas electorales, además de pensadores o pensadores jurídicos, el toque procedimentalista nos dice, ¿saben qué es democracia? Democracia es un procedimiento formal que se repite cada determinado tiempo. ¿Y en qué consiste? Simplemente consiste en acercarse a un lugar de votación e introducir un sobre en un lugar de votación. Este es el ciclo de la democracia. O Insisto, sea, reducir vamos, sería sí, como reducirlo a algo electoral y no como un fin más amplio, más general. Es como un reduccionismo de un término, del término democracia, sería. claro, porque vos fijate qué elementos terminan configurando la noción de democracia, que es parte, es inoculado, porque también es parte de nuestro sentido común. ¿Qué es la democracia? Y la democracia es tener que, vamos a decirlo de esta manera ultra coloquial, cada 2 o cada 4 años tener que ir a ingresar un sobre. Ahora, pensemos esto, muy, muy, muy breve. Pensemos esto, si la democracia consiste exclusivamente en imponer un sobre como idea, es pobrísima. Como mecanismo para el manejo de los problemas sociales, harto, y se demuestra en la práctica, y diría casi absolutamente insuficiente, si en esto consiste exclusivamente la democracia. Pero la tendencia es llevar a hacer ver que la democracia es este mecanismo procedimental, que es lo que los autores llaman democracias de baja intensidad. Estamos llenos de democracias de baja intensidad, pero precisamente ahí hemos convertido lo que es un medio en una finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la democracia que va apareciendo cada vez más en el ideario o en el imaginario colectivo? Y la democracia es esto, cada 4 años, cada 2 años, ir a introducir un sobre en una urna. Ahí hemos convertido ese medio en una finalidad. Y por supuesto, al convertirlo en una finalidad como lo convertimos, los problemas que pueden resolverse a partir de este mecanismo son cada vez, son cada vez menos. Y además hay, si se quiere, me permiten plantearlo por ahí concretamente en un terreno de este tipo, esto genera cierto desánimo, inquietud, perplejidad y hasta cierto fastidio, porque uno dice... ¿Y qué puedo resolver? ¿Qué resuelvo poniendo un sobre cada 4 años? Claro, que además no se resuelven los problemas de la comunidad, pero la cuestión no está en la democracia. La cuestión es convertir a la democracia como un medio y una finalidad en sí misma, dando lugar a estas democracias de baja intensidad. Y voy a dar otro ejemplo, otro más. Este aparece por todos lados en el ambiente jurídico. Mm, La ley. ¿Qué es la ley? La ley es un medio. La ley es un medio, decididamente es un medio. ¿Un medio para qué? Para cubrir ciertas finalidades, resolver ciertos problemas o finalidades. No hay ninguna duda. Ya lo decían los clásicos. La ley es un medio para resolver ciertos problemas. Y esto se ve muchísimo de la modernidad para acá. ¿Puedo convertir, fetichizar la ley que es simplemente una herramienta en un medio y convertirla en un fin y en consecuencia anular todo su poder transformador? Sí, lo hacemos constantemente. No tenemos que ir muy lejos, ni ir a Alemania, ni a la modernidad, ni estudiar derecho comparado. Acá nosotros lo hacemos constantemente. Convertimos la ley en un medio. ¿Qué significaría convertir la ley en un medio? ¿Cuál es la finalidad de la ley? La afirmación de la vida de los sujetos. Y no es muy complicado el razonamiento, pero hay que hacerlo. Afirmar al sujeto en la vida. ¿Qué pensaríamos entonces de aquella ley
que en vez de afirmar al sujeto en la vida, en todas sus variables, en todas sus posibilidades, digo dignidad, afirmación en la vida, digo derechos, digo prerrogativas, digo derechos colectivos, digo, digo toda la historia de los derechos humanos, todo eso es afirmación de la vida. Y todo esto es un medio que la ley como tal debería ayudar a conseguir. Pero cuando nos encontramos con leyes que niegan o van en contra de la afirmación de la vida, voy a poner un ejemplo concreto, que no sé qué estará pasando, pero también me preocupa. Si yo permito a través de una ley que recursos naturales desaparezcan, se contaminen, se polucionen o permita que se pierdan porque dicen que no sirven para nada, sino simplemente es la ley de glaciares para mojarnos la cabeza, esta ley va en contra de la afirmación de la vida. Porque cuidado, el agua no es para tirarla, meterla dentro de una pileta y pegarse un chapuzón dentro de la pileta. Es más seria la cosa. Ahora, si una ley que es insalvablemente nula con este alcance aparece luego como formalmente, entrecomillada, válida o legítima, es una fetichización de la ley, porque ninguna ley puede ir contra aquello que tiene que promover como medio, que es la afirmación en la vida. Una ley como la ley de glaciares, tal como está planteada, va en contra de la afirmación de la vida colectiva y de una comunidad. Sin embargo, y acá va cerrando el argumento, aparecen quienes desde muchos lugares, incluso desde lugares en donde el derecho debería ser pensado o entendido como otra cosa, dicen, bueno, muchachos, yo esto lo escuché hasta el cansancio cuando me formaba. Lo que pasa es que en el momento que me formaba nunca pude percibir la gravedad y el sinsentido de lo que ocultaba que me lo estuvieran repitiendo en las clases. ¿Saben qué pasa, muchachos? Me acuerdo, me decían muchos, es que hay un apotegma o una frase de que no nos podemos salir, que la ley es la ley. Me imagino que la habrán escuchado. No sé si con la intensidad con que la escuché yo cuando me formaba, pero sí la escucho desde lugares, desde muchos lugares comunes y en los últimos años en la Argentina, especialmente de manera preocupante. Cuando te dicen la ley es la ley. Cuando te dicen la ley es la ley, que no tendría que haber aparecido en ningún lugar, en ningún comentario, en ninguna frase, en ninguna currícula, ni en ninguna clase, en la formación del derecho, lo que te está diciendo que es un fin en sí mismo. Entonces, no importa el contenido de la ley puede ir para cualquier lado. Lo que tiene que prevalecer es la ley, porque una vez que la elaboramos, la ley es la ley. Hay una serie de sucedáneos que acompañan esta afirmación de la ley es la ley inexplicablemente formaba parte del contenido o de la enseñanza curricular del derecho. Y uno la repetía, me acuerdo alguna vez, no sin hacerme cierto reproche, cuando decía, no, no, pará, la ley es la ley. ¿Mm? Entonces, la ley es la ley, marche preso. Perdón, te hago una Ahí última tienen un pregunta. ejemplo claro. Perdón, sí, escucho. Esto de, por ejemplo, en el ejemplo de la ley de glaciares, ¿quién somos quizás nosotros o quienes piensan así? ¿No es algo, un pensamiento subjetivo en realidad, determinar qué es esto de pensar bien o pensar mal? Porque esto de la finalidad puede tener finalidades que también sean válidas, pero subjetivamente para nosotros no lo sean. ¿Por qué nuestro pensamiento es el correcto y está bien Sí. y el planteo o la finalidad que tenga esa ley está mal? Más allá del fin del ser humano y asentarse en la vida y eso. O sea, ¿por qué no puede llegar a estar bien? Quizás suena como más autoritario o una verdad absoluta, una postura subjetiva también, ¿o no? Y yo te diría que pensemos
si tiene alguna importancia o no la afirmación del hombre en la vida. Si tiene alguna importancia la afirmación del hombre en la vida o de la humanidad en la vida, entonces todo lo demás se tiene que acomodar para permitirle al ser humano afirmarse en la vida. Si vos tomás o tenés una herramienta que no le va a permitir, va a perjudicar, va a impedir la afirmación del hombre en la vida, como por ejemplo sería la privatización del agua y que al agua solo puedan beberla, no, me parece que va un poco más allá de la subjetividad. Si nosotros no tomamos agua, no podemos tomar agua, lo tenemos que pagar y no tenemos para pagarla, no tenemos mucho tiempo de duración en el mundo. El criterio básico es el de afirmación de la vida. Vos podés juzgar un producto cultural en base a que te sirva o no. Eh, entiendo que muchos o pocos pueden considerar que la ley es buena para aquel, volvamos al ejemplo del agua potable, pero tendríamos muchísimos recursos naturales, para aquel que tiene la posibilidad hasta de tomar 100 litros de agua por día, y es más, dejar abierta una canilla y que se derrame el agua durante un mes porque puede pagarla, ¿no? Esto puede ser entrecomilladamente valioso o importante, pero la cuestión es, ¿qué vamos a hacer para organizar la convivencia? Que esta convivencia sea lo más afín, accesible a todos o que solo puedan acceder a algunos. Si la afirmación de la vida tiene que ver con una cuestión colectiva o comunitaria, entiendo que esto puede ser un criterio importante para determinar si una ley es, puede llamarla útil o inútil, correcta o incorrecta, verdadera o falsa. Una ley, por ejemplo, que permita la selección de fuerza de trabajo a niveles de remuneración paupérrimos o que implique la opción de tener que aceptar aquello que se me propone, como era en la época de la revolución industrial, es como una especie, a veces como una especie de déjà vu, ¿no? Histórico. em, Trabajar o ofrecer su fuerza de trabajo para sostenerse en el mundo al precio que el otro fije y cualquiera sea el precio que el otro fije, porque como se decía en la revolución industrial, si alguien no quiere trabajar 12 horas por 5 pesos, ya hay haciendo cola 50 que van a trabajar por 2 pesos 24 horas. Esto es atentatorio contra la afirmación del sujeto, pero claro, beneficia a algunos, beneficia a muy pocos. Una ley como la reforma laboral que atenta contra la formación de la vida, beneficia a algunos. No hay ninguna duda de esto, pero creo que va a tener enormes dificultades para demostrarse como verdadera o como correcta en términos de valor. ¿Mm? Esto es lo que podemos decir. Y creo que va más allá de la subjetividad. Por más que a mí me guste o no me guste, no es una cuestión mía o una cuestión del vecino decir puedo pasármela sin agua, puedo pasármelo sin alimentar. Ah, no, es una cuestión que me parece. Vos me decís, no, sí, podés, es una cuestión de tu cabeza. Podés estar sin comer, sin alimentarse, sin tomar agua, sin tener una casa, sin vivir, sin estar bajo techo, sin tener medicamentos, sin tener trabajo. Es una cuestión tuya. No es una cuestión mía. Cualquier ser humano en estas condiciones no puede sobrevivir, no puede subsistir. Es más, su existencia se hace completamente indigna. ¿Mm? Va más allá de si a mí me parece correcto o a mí no me parece correcto. De todas maneras, me pareció interesante, estimulante lo planteado porque hay mecanismos, hay puntos de partida para demostrar si algo es correcto o incorrecto.
Nosotros creemos que hay comportamientos correctos e incorrectos. Dicho de otra manera, creemos que hay algo verdadero que va más allá del propio sujeto, que nos trasciende como sujetos. Pero también es cierto que en algún momento la idea contraria tuvo, no hace mucho tiempo, un gran asidero. Por ejemplo, el propio Kelsen decía, no es una cuestión de si es bueno o malo, es una cuestión de cada uno, es una cuestión de la cabeza de cada uno. A mí me puede parecer correcto tal cosa y a otro en los antípodas le puede parecer malo lo que yo considero correcto. Y él decía, y acá se equivocaba, pero no quisiera meterme en esto porque son argumentos para ofrecer en otro momento, y él decía, ¿saben qué pasa? Los seres humanos no tenemos capacidad para decidir racionalmente qué es lo correcto o lo adecuado. Esa idea que instala Kelsen, que prendió en millones de cabezas, culturalmente hablando, es peligrosísima. Esa idea es peligrosísima. Primero, Primero, porque va contra diría un término hoy que se utiliza mucho por las generaciones actuales, ningunea una capacidad que nosotros los seres humanos tenemos. Los seres humanos tenemos capacidad para decidir de manera racional, mucho más allá de la racionalidad formal y la emocional, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Tenemos esa capacidad. ¿Por qué nos quieren quitar esa capacidad para decidir, que se pueda decidir qué es lo conveniente o no conveniente para alguien? Porque hay algo muy peligroso detrás de ello. Si eso prende, si esa idea prende, habría que preguntarle, por ejemplo, a Kelsen, perfecto, yo no sirvo, mi comunidad no sirve, mi vecino, mi familia, no servimos para resolver nuestros problemas racionalmente, ni determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero de hecho, algo hay que hacer. Algo se hace en la sociedad para resolver los problemas. ¿Y quién lo hace? Esa es la trampa que oculta un razonamiento como el que él señala. Hay alguien que si nosotros nos creemos que no podemos resolver el problema, hay alguien que lo resuelve y lo resuelve por nosotros. Y ese que lo resuelve y que lo resuelve por nosotros ha sido, es y será el poder. Que ese no va más allá. Dice, no se puede arreglar esto. La pregunta sería, pero el mundo funciona. ¿Y quién decide entonces? Si vos decís que la comunidad no los puede resolver democráticamente, por ponerle una etiqueta, ¿quién lo resuelve? ¿El azar? ¿La lotería? No, el que detenta el poder político, que ya ganó la batalla haciéndonos creer o pensar que somos, desde el punto de vista, si se quiere, cerebral o de pensamiento, imposibles de ponernos de acuerdo en qué es lo que está bien o está mal, en qué es lo que es justo o injusto. Pero es una postura que hay que respetar y es una postura que todavía está muy extendida. En términos jurídicos, desde el punto de vista jurídico, diríamos que es la negación de la justicia como componente del derecho. Esta idea, que además la importamos de todos los colores, cuando en la Argentina se empezó a estudiar derecho, la idea de justicia quedaba completamente trasvasada, separada, no aparecía en la currícula las materias, precisamente por la fuerza de esta idea falaz de que no somos capaces de determinar racionalmente, separar lo justo de lo injusto. Si querés o quieren en términos de lo que estamos discutiendo, que no somos capaces de determinar qué puede ser lo verdadero o lo falso. Siempre de manera, ojo, siempre de manera progresiva. ¿M? Siempre de manera como pretensión en el momento, no como algo definitivo. Ahora, y voy a dar un ejemplo que después lo vamos a estudiar, pero voy a tratar de sacarle el componente filosófico jurídico. Voy a tratar de sacarle el componente. Si vos revisás toda la historia de la humanidad, ahora hay herramientas muy útiles para estudiar
para profundizar en la historia, aún en la historia más remota del hombre. En eso hemos progresado mucho. Herramientas que nos permiten estudiar hasta las culturas más primigenias. ¿Y qué descubrimos? Descubrimos que ya en esos momentos, en esas culturas primigenias, esos habitantes se cuidaban entre sí, esos habitantes se sostenían entre sí, esos habitantes se ayudaban entre sí. Y había, y esto también lo demuestra la investigación cultural, ya habían reglas que fomentaban la ayuda entre unos y otros, que luego, y a partir de una extensísima historia de Occidente, hoy aparecen como reglas o derecho. Entonces, el razonamiento sería el siguiente: si en ese momento, en los orígenes, ya el ser humano se daba cuenta que para resolver cuestiones las tenía que resolver con la ayuda de los otros, ¿por qué no pensar que ese dato, que ahora está en todas las legislaciones, no es un dato que tiene que ver con la verdad del ser humano? No es un dato histórico, no es un dato concomitante, no es que un pueblito perdido en la Mesopotamia se ayudaban entre sí, no, todas las culturas, aun las negadas por Occidente, ya tenían en sus comienzos reglas en donde se marcaba la importancia y la necesidad del vínculo y de la ayuda de los otros. ¿Cómo no va a jugar entonces esto como criterio de verdad para entender al ser humano? ¿Mm? Y ahora cerrando esta idea y enganchar brevemente con lo de ciencia, pero esto es lo más importante que quería marcar respecto al significado de filosofía que pretendemos y que es el pensamiento, diría eh, toda la historia, todo el devenir de la humanidad implicó el reconocimiento de estos rasgos. Y uno lo puede ver ya, incluso hasta cuando analiza las legislaciones. Pero, y lo dejo planteado para las clases que vienen, pero ocurrió un fenómeno muy puntual para Occidente, para nosotros, en la modernidad. Y ese fenómeno muy puntual que afectó todos los ámbitos prácticos de convivencia, derecho, economía, política, filosofía y educación, fue la idea contraria. Fue la idea de pensar o creer o afirmar que la razón de ser del ser humano no es la afirmación de vida en comunidad, sino la salvación del propio individuo. El centro es el propio individuo, dando lugar, ya lo vamos a estudiar y es muy interesante con mucho detalle, a una respuesta sobre la imagen del hombre. ¿Se acuerdan cuando en la clase anterior dije, nuestro punto de partida es el siguiente: en toda manifestación social, cultural, histórica, producto, constructo humano, hay soportándolo, explicándolo una determinada imagen del hombre? Las propuestas económicas de los últimos 2 siglos son propuestas económicas que hay que tomarse el trabajo de averiguar qué imagen del hombre tienen por debajo. Y esa imagen del hombre que tienen por debajo, y es la que nos va a permitir juzgarla, no anatematizar, esto es malo o esto no es correcto, no, argumentar, razonando y diciendo lo siguiente: la imagen del hombre que tienen estos modelos económicos es la del famosísimo Homo economicus. ¿Y cuál es la idea del Homo economicus? La idea del Homo economicus, alineado con el pensamiento moderno, es de que los seres humanos, nosotros, somos seres racionales, pero esta racionalidad implica únicamente que buscamos nuestro propio beneficio, y en la medida que hagamos todo aquello que apunte a nuestro propio beneficio y solo a nuestro propio beneficio, seremos racionales.
Y en esa búsqueda de nuestro propio beneficio, los demás, los que tenemos al lado, en el lugar que tengamos, el vínculo que sea, incluso de la propia familia, como surgía de los escritos de Adam Smith, de la propia familia, son extraños. Nosotros lo que decimos es, acá está lo que sustenta y lo que sustentan los proyectos actuales en política económica. Y acá está el error. Acá está el error, porque el ser humano no es esto. El ser humano no es de ninguna manera esto. Pero precisamente considerando al ser humano esto, es que hoy el sistema sigue permitiendo el enriquecimiento de muy pocos en el planeta y la depauperización de los millones en el resto. Este es el modelo que está por debajo de estas propuestas, por debajo de estas propuestas económicas. Llámense las horripilantes sistemas mundo que nos manejan hoy, liberalismo, neoliberalismo, etcétera, etcétera. Esa es la idea que está por debajo. En la suposición, este, también abonaba esto Kelsen. Kelsen decía, somos racionales, pero hasta cierto punto. Y la racionalidad de la que Kelsen hablaba era la racionalidad medio fines. Él decía, lo único que podemos hacer, humanamente hablando, es elegir los mejores medios para determinar ciertos fines. Y entonces a la pregunta sobre cuáles son los fines del ser humano, Kelsen decía rotundamente, no, no, no. Sobre los fines no podemos decidir. Sobre lo más importante, dice Kelsen, no podemos decidir. Sobre lo más importante que son nuestras finalidades no podemos decidir. Pero entonces, ¿quién decide? Y vuelvo a lo que había dicho hoy. ¿Quién decide? Otros. Solamente los medios. Y los medios serán más racionales, dice Kelsen, más racional en cuanto alineado con la idea de homos económicos, cuanto más nos tengamos en cuenta a nosotros mismos, olvidándonos completamente de los demás. Porque él decía, si los seres humanos eh, se los deja interactuar libremente en sociedad, lamentablemente él decía, todo eso iba a terminar en un conflicto, en línea con los pensadores modernos, ¿no? En línea con los pensadores modernos, Hobbes, etcétera. Él decía, si dejamos transitar libremente a los seres humanos nos va a ir muy mal, dice Kelsen, muy mal, porque a pesar de que somos racionales, la tendencia es, y así tiene que ser, proteger nuestros propios intereses, mis intereses, mis intereses. Entonces cerraba, y este es otro argumento peligrosísimo, inculcado en la enseñanza y en miles de cabezas cuando se preparaban para entender qué era el derecho. Y él decía lo siguiente, eh, para evitar esto, ¿cuál era la solución que daba Kelsen? ¿Qué hacemos? Dice Kelsen. ¿Qué tenemos que hacer? Y esto sí que lo tenemos metido en la cabeza y es muy difícil sacarlo y es una creencia que muchas veces se explota a favor de ciertos intereses particulares. Kelsen decía, no queda más remedio que controlarlo. Esa era la respuesta de Kelsen. Diríamos, supongo que se incluiría, ¿no? Controlarnos. Él dice, no, no queda otra opción que controlarnos. El control, con todo lo que significa, es la única manera de poder ordenar, decía él racionalmente, una sociedad X. Por eso aparece otro concepto que tiene que ver con que el derecho es un medio y es una técnica de control social. ¿De qué piensan que surgirá y está dando vuelta constantemente y lamentablemente le ponen el nombre de derecho y es aterrador por absurdo y le ponen el nombre de derecho? ¿De dónde creen que salen todas esas propuestas que permanentemente lo que hacen es ver cómo incrementar el castigo para supuestamente resolver los problemas sociales? Que es un despropósito absoluto, una irracionalidad, como decía un pensador costarricense, Inquelamer, es la idea de racionalizar lo irracional.
técnica de control social. Y la técnica de control social implica que tenemos que ser controlados, vigilados y castigados, a la usanza de la idea de sanción antigua en el hombre y el ejemplo y el esquema atávico de premio y castigo. Hay algo que portamos que no sé si vamos a poder desembarazarnos en algún momento de él, que es atávico, que es la idea de premio y castigo. Y hablando muchas veces, yo digo, yo tengo un eh, eh, casero, un instrumento para medir el alcance de la comprensión de lo jurídico en otros. Y esto es plantear un problema. Si ese problema, la respuesta que sale casi inmediata, va por el lado del castigo, la confusión en esa cabeza es total y la presenta como una respuesta del derecho. Esa exacerbación, esa búsqueda desesperada por considerar que el castigo, con todas sus variables, es la respuesta a un problema, me, me lleva o me remite a lo que decía un pensador brasileño, un maestro, de las mentalidades de sociedades como la nuestra. Lamentablemente, a uno no le gusta figurar en rankings en este sentido tan negativos, ¿no? Por eso no está mal el existismo en rasgos que tienen que ver con algunas cuestiones, pero que no son esenciales para el desarrollo de la vida en comunidad. Y él decía, toda sociedad que todavía intenta pasar del esquema de pensamiento mágico, él decía, somos sociedades con pensamiento mágico. Paulo Freire decía esto, tiene una enorme actualidad, porque las sociedades que todavía no rompieron el umbral del pensamiento mágico son proclives a dar respuestas a las problemáticas sociales que precisamente tienen que ver exclusivamente con sus consecuencias. No van nunca, no detectan nunca, no se preocupan o son incapaces de detectar la raíz que hace que un problema luego derive, se multiplique y crezca. Van al síntoma, ¿m? Van al síntoma y el síntoma tiene que ser eliminado. El derecho sería como una especie de aspirina castigando el dolor de cabeza y de manera tan potente que, claro, el dolor de cabeza va a desaparecer. ¿Por qué va a desaparecer? Porque si te metes algo muy potente, anulás el cerebro. Pero es es la famosa perogrullada, ese dicho que se pierde en los tiempos, ¿no? Muerto el perro se acabó la rabia. Siglo XXI, y usando, apropiándose de la expresión derecho, seguimos con el lema de muerto el perro se acabó la rabia. Con lo cual lo único que hacemos es reproducir, redoblar, acrecentar el conflicto. Hay usurpadores que en nombre del derecho y apoyándose en el poder que les concede privilegios, siguen con esa cantinela. Muerto el perro, se acabó la rabia. Y lo que es peor, haciéndonos creer, diciéndonos o pretendiendo decirnos que eso está ligado con el derecho. Acá hay una tarea enorme para hacer, pero la única manera para hacerla, como creo yo, y transformar y modificar la realidad es eh, conocer ciertas herramientas, que es la que estamos charlando o contándoles a ustedes. Pero además tenemos como forma de conocimiento, además de la filosofía como forma de conocimiento, tenemos un apoyo, podríamos tener un apoyo importante en lo que denominamos ciencia, lo que se llama ciencia. La ciencia también es un conocimiento válido
y que nos puede ayudar y que tiene que ayudarle al derecho. Con la ciencia ocurre algo interesante, ocurrió algo interesante. Durante muchos siglos, ese conocimiento que iba más allá del pensar o del pensamiento y tenía que ver con la corroboración de datos de la realidad, ese fue el origen de la ciencia, corroborar con datos que podíamos percibir de la realidad a partir de los sentidos. Pero los avances de la ciencia, así entendido, demoraron muchos siglos. Iba muy lento, caminaba muy lento. Pero podría hablarse, ya Aristóteles hablaba de ciencias, que como forma de conocimiento estaba presente o era un intento de estar presente en esa época. Pero ocurre algo curioso. En un determinado momento de la historia pega un salto tremendo la ciencia. ¿Y cuándo pega ese salto tremendo? En la modernidad. Y a partir de allí, o desde allí, empieza a manejarse un concepto de ciencia que fue dominante, al punto tal que muchos consideraban que aquello que al explicar la realidad o intentar explicar la realidad no caían bajo el radar de la ciencia, no era real, no era racional. Y se conforma una definición de ciencia canónica. Ustedes me dirán, y siguió avanzando, por supuesto. Pero entonces, ¿dónde está el problema? Y el problema que esa definición o concepto de ciencia, que todavía es muy fuerte, aunque hoy ya se discute y está en crisis, eh, parte de lo siguiente. Ciencia es todo conocimiento susceptible de ser verificado de manera objetiva. Esta definición de ciencia dominó todos los ámbitos y todos los planos en la modernidad, sobre todo siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX. Para pasarlo en limpio, solo algo era real en la medida en que yo podía, primero, percibirlo a partir de los sentidos. Segundo, formular una ley que me permitiera explicarlo en virtud a la experimentación, es decir, algo que yo tenía que verificar empíricamente hablando. Por lo tanto, si a mí como a alguno se le ocurría pensar por qué una manzana se desprendía del árbol y me pegaba en la cabeza, cómo explicaba que una manzana se desprendiera del árbol y me pegara en la cabeza, y si esto pasaba siempre, y poder decir que la manzana era traída por la tierra, entonces se desprendía del árbol, sobre todo si el árbol se movía, inevitablemente terminaba en el suelo de mi cabeza, tenía que experimentar. ¿En qué consistía la experimentación? En verificar objetivamente este dato, que las manzanas por algo sueltas, sin algo que las sostenga, terminan en el piso. ¿Y cómo lo hacía? Y sacudía el árbol, tenía 500, vamos a inventar el ejemplo, tenía 500 manzanas, sacudía el árbol 500 veces y se caían las 500 manzanas al piso. Entonces formulaba una ley. Esa ley decía que todo objeto necesariamente era atraído por lo que luego se denominó el centro de gravedad a la Tierra. Formulaba una ley de algo que yo podía percibir, de un dato de la realidad, pero que ese dato era verdadero, de que la Tierra atraía a los objetos a partir de la verificación. Con ese concepto de ciencia, o ese concepto de ciencia, primó, incluso desplazando la propia filosofía en todos los ámbitos de conocimiento, generando un problema que yo por ahora solamente lo voy a dejar marcado. Este concepto de ciencia también es o fue un concepto muy sesgado. ¿Por qué sesgado? ¿Por qué?
Accedemos a la realidad según él a través de la vista, a través del tacto, a través del gusto, a través de la visión, a través de los sentidos. Lo que nosotros podemos percibir a partir o a través de los sentidos. Tuvo que pasar mucho tiempo. Si algo no era percibido a través de los sentidos, no era real. Tuvo que pasar mucho tiempo, por eso hasta diría hoy es algo novedoso, hasta que algunos pensadores dijeron, no, acá hay un problema. Lo real no puede ser exclusivamente aquello que se percibe a través de los sentidos y que por lógica, si se quiere, se puede verificar objetivamente mediante una demostración. Hay realidades más profundas que subyacen a eso que se puede percibir a través de los sentidos y que si no las tomamos en cuenta, estamos escamoteando lo real. Este es el movimiento que vamos a contar en las clases que siguen, que forma parte, nutre nuestro sistema de ideas, que es la filosofía del hogar. Los pensadores ideológicos dijeron, no, no, hay que ampliar el concepto de ciencia. Hay que ampliar. Primero, no todo lo que es racional es real. Si entendemos por racional el método de la ciencia moderna, aquello que se puede percibir y demostrar a partir de los sentidos. El primero a lo mejor lo estudiaron y lo conocen. El primero que pone, uno de los más importantes que pone en tela de juicio, en crisis, esta idea es Thomas Kuhn, que habla de los paradigmas científicos, porque en definitiva, ¿qué es la ciencia? La ciencia es ciertas suposiciones de cómo ocurren o acontecen las cosas que a esa conclusión llegan provisoriamente, y esto se modifica con el paso del tiempo, personas que se catalogan como científicos. Y el día de mañana, 50 años después, un siglo después, horas después o un milenio después, vienen otros científicos y dicen, esto no era así, esto es de otra manera, esto se desecha, esto ya no sirve, acá que aparece hay que tener en cuenta. Eso es la ciencia. No hay una ciencia absoluta que identifique lo racional con lo real, como creyeron los modernos, y absolutamente inexcusable. Esta idea entra y por suerte entró en crisis con Thomas Kuhn. Por lo tanto, es una herramienta fragmentaria el conocimiento científico, pero el conocimiento científico tiene que ir de la mano de la reflexión. Si el conocimiento no va de la mano de la reflexión, la realidad se distorsiona. ¿Por qué? Porque el conocimiento sin reflexión empieza a tomar vida propia. Y acá también hay un peligro y un peligro muy grave. Es cierto, es cierto que los avances se cuentan en el día a día y es muy difícil pensar o reflexionar, que además lleva tiempo, lleva maduración, lleva percepción, pero a veces es necesario cuando, entre comillas, la ciencia de manera desproporcionada avanza sin un respaldo en línea de pensamiento de una comunidad y en esto juega o tiene que jugar la ética, entonces esos descubrimientos pueden terminar atentando, volviéndose contra la variable más importante, que es la afirmación de la humanidad, de los hombres, o en vida de la comunidad, que es lo que está ocurriendo con muchos de los supuestos avances científicos, incluso hasta osadísimos. Cuando se descontrola la racionalidad, pensamos hasta que podemos volver de la muerte, cosa que el ser humano no va a lograr nunca, insisto. Pero esto sí puede generar peligrosos desequilibrios en, en- 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 en el modo o en el hábitat del ser humano. Voy a cerrar con esto porque eh, la idea de que la razón es una herramienta poderosa
fue un invento moderno, que se puso de moda. Que la razón es lo más importante en el ser humano, también fue un invento moderno, que se puso de moda en esa época. Y apoyado con la ciencia. Todo conocimiento es real si es racional. Combinación, ciencia con razón. Se combinan. Y muchas disciplinas, incluidas el derecho, que tenían otro método, otra metodología, otra manera de acercarse a los fenómenos, se dieron cuenta de que estaban, si se quiere, atrasados en el nivel de complejidad. Entonces, ¿qué se les ocurrió? Vino lo que yo llamaría como una especie de complejo de inferioridad. Che, pará, si todas las disciplinas hablan de la ciencia, sobre todo las ciencias duras, nosotros que somos ciencias blandas, ciencias humanas, estamos quedando atrás. Viene como una especie de complejo de inferioridad. ¿Qué tenemos que hacer? Y hagamos lo que hicieron las ciencias duras. Extrapolemos el modelo de ciencia único, absoluto y verdadero a nuestro métier. Entonces construyamos una ciencia jurídica para ponernos a la par de las ciencias duras. Hoy el problema subsiste. ¿Por qué el problema subsiste? ¿Y por qué no se logró lo que podría haberse logrado? Porque precisamente el canon para entender lo que es un conocimiento científico jurídico fue el de la ciencia dura. Es real aquello que solo puede ser percibido por los sentidos y empíricamente verificable. Entonces, el que se autoproclamó y autotituló científico del derecho, para no quedar rezagado por el avance de las ciencias duras, dijo, yo voy a constituir al derecho en una ciencia y voy a buscar un objeto. Y ese objeto va a ser análisis, va a ser el elemento que vamos a analizar para darle rigor, racionalidad y verdad. Pero tiene que ser algo que veamos, algo que podamos percibir por los sentidos, si se quiere, algo que podamos tocar todos de alguna u otra manera. Entonces, ¿en qué o qué se constituyó como objeto de la ciencia jurídica? Gran labor de Kelsen. ¿Qué es lo que se puede ver? La norma. ¿Qué es lo que puedo ver? La norma. Entonces, dice Kelsen, el único objeto de la ciencia jurídica es la norma. Entonces, ¿qué tiene que hacer una ciencia jurídica? Y ahí vienen todas las teorías del derecho que giraban alrededor de lo mismo. La ciencia jurídica, a tenor de la labor de Kelsen, convirtió en objeto de su estudio la norma y todos los tratados de ciencia jurídica que se suponían daban la verdad sobre el derecho se dedicaban exclusivamente a describir las normas. Y en un enorme juego, hay libros de teoría del derecho impresionantes, de 300 o 400 páginas, que uno cuando termina de leerlos, por una cuestión investigativa, no de gusto, no sabe para dónde salir, pero que lo único que hacen es describir las normas, contar las normas, cómo se juntan, cómo se repelen, cómo se suman, cómo se distribuyen jerárquicamente, 500 páginas de todo este jueguito de suma y resta de normas. De derecho, nada. Conexión de las normas con el derecho, nada. Este hay intentos de salir, de reflotar, pero todavía están, diría yo, muy verdes. Es la relación entre el derecho y la ciencia en la actualidad, originada en la edad moderna. Por eso la ciencia jurídica, y cierro con esto, por eso la ciencia jurídica, dice Cohen, que es un autor que nosotros tenemos en la separata, Cohen dice, lamentablemente la ciencia jurídica al juez, que es un operador jurídico, en este sentido le ofrece una ayuda muy limitada. ¿Por qué? Por algo importantísimo. No es solamente describir las normas y que el juez
sepa cuáles son las normas aplicables. ¿Saben qué está faltando acá? ¿Qué es lo que falta acá? Importantísimo. No la descripción, sino la crítica. La crítica de las normas, porque en definitiva, la norma, más allá de la norma, lo voy a contar, solo puede considerarse como derecho, y permítanme que lo haga de manera muy compartimentada, si es justa. Y para esto hay que hacer un análisis crítico de las normas. No alcanza, por eso Cohen dice, el papel que hoy juega la ciencia jurídica es muy pobre, porque está faltando lo esencial, que es la crítica de las normas. ¿Qué hace que una norma sea una norma jurídica y no sea nada más que una mera orden o un mandato o una disposición de poder? Todo eso falta, pero falta porque quedamos anclados en el viejo concepto de ciencia decimonónico, que hoy está completamente o totalmente en crisis. Esta entonces es la idea que les queremos transmitir respecto de la relevancia de lo que sea filosofía, ciencia. Ahora a partir de ahora vamos a usar el término pensamiento crítico, pensar de manera crítica. ¿Mm? Y pensar de manera crítica implica, lo van a ver en el Power, en la próxima clase vamos a hacer un punteo rápido del Power de Ciencia y Filosofía, eh, y lo van a ver ahí. Pensar críticamente implica despojarnos de los dogmas. La ley es la ley, la sociedad es el resultado de un acuerdo o contrato social, o mitos. El mito del contrato social, el dogma de la ley es la ley, el mito o el dogma de que la libertad empieza donde mi libertad termina o empieza el otro, este también es un dogma o es un mito. Alejarnos de la superstición. El pensamiento crítico es todo lo contrario de la superstición. El pensamiento crítico, como decía Sócrates, tiene como punto de partida muy importante la duda, hay que dudar. ¿Mm? Enciclopédicamente, la Ilustración nos quitó casi todo vestigio de duda, lo que hay que hacer es simplemente asimilar y repetir. La duda, la sospecha, eso es fundamental para el pensamiento crítico. ¿Mm? El pensamiento crítico permite que pensemos, no que seamos pensados, como dice un pensador Araujo Frías, que nosotros seguimos mucho y que es muy estimulante. Hace que nosotros podamos pensar y no que seamos pensados. Es que podamos romper en algún momento el círculo vicioso del pensamiento mágico, para hacer una sociedad que pensemos de manera crítica. ¿Mm? La manera, el cómo, el cuándo es tan variable como personas hay en el mundo. Lo que no es variable es que si ese camino no se sigue, pensamos y pensamos mal. Y el resultado está a la vista. La realidad del mundo, el resultado está a la vista, lamentablemente. Bien, nos vemos entonces. Damos por cerrada la clase. Si no hay alguna pregunta, duda o piénsenlo, lean el material. En esto consiste filosofía del derecho.